Ujú. ¿Viste? Ah, sí, se acabó, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Déjame sí, ver si pues está azul. ayer fue. A ver si está prendido. Bueno, sí. 1, 2, probando equipo de sonido. No se ve azul. No se escucha. A ver. Oh. Es que estamos estrenando juguete nuevo. Ay, muchacha, me hace reír. ¿Podemos probar audio? Bueno, sí, probando equipo de sonido. 1, 2, 3. ¿Se escucha bien? Bueno, ustedes están escuchando mi voz, pero acá en las redes sociales, 1, 2, 3, mira, tu cordoncito. 1, 2, 3. Probando equipo de sonido. No, no se escucha. No, no está conectado. No se escucha. Pero no. Pero no está encendido el micrófono. Se me hace. ¿Puedes hablar? Bueno, sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. ¿No? No se escucha. Yo los vi medio risa. Ay. Pero no entiendo si sí se escucha. Pero se oye por su propio. Sí, por mi propia, no por el micrófono. Claro. Bueno, no, pero ¿así me escuchas? Bueno, 1, 2, 3, probando equipo de sonido. Hasta yo ya me escuché doble. Mi voz se ha bilocado. Aquí quedó un chicharito, Jessy, ¿te lo llevo? ¿Sí? ¿Sí lo encontraron o no? Sí. Los papás de Luisa Picarreta. ¿Sí sabían que se llamaban así?
Nicolás y Rosa, matrimonio italiano del sur de Italia. Entonces comenzamos así. ¿Se escucha bien? Bueno, pues les invito a orar para pedir al Espíritu Santo la gracia de ahondar en la vida de Luisa Picarreta, también conocida como Luisa la Santa, la pequeña hija de la divina voluntad. Esa es la misión predominante de Luisa: instaurar en el mundo, en la iglesia, el reino de la divina voluntad y del divino querer. Ella fue elegida como depositaria del más grande de todos los dones, el don de los dones, el portento de portentos, el don de la divina voluntad, reinante en las almas, en el mundo, en las naciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ahora nos adentraremos en la vida de tu pequeña hija, Luisa Picarreta, la que tú elegiste para una misión grandísima en la iglesia y en el mundo. Una hija ejemplar que vivió siempre bajo la obediencia a sus confesores, a sus obispos. Una hija ejemplar que amaba los sacramentos. Su vida predominante o pasión siempre fue la Eucaristía. Un amor grandísimo a la Virgen María. Una mujer de rosario diario. Una mujer consagrada, sacrificada, como un alma víctima en su primera misión. Permanecer siempre crucificada como alma de reparación y víctima por los pecados del mundo y la salvación de las almas. Gracias, Señor, por la vida y la misión de Luisa Picarreta, tu pequeña hija amada, la depositaria del don de la divina voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos elegido esta pequeña biografía de Luisa Picarreta, escrita por el padre Tiberio Munari, de feliz memoria, que vivió muchísimos años entre nosotros. Un sacerdote italiano de la Orden de los Padres Javerianos, misionero, escritor prolífero, ha escrito varias obras de Luisa Picarreta, no solo esta pequeña y sencilla biografía, también escribe las parábolas de Luisa Picarreta. Es un libro maravilloso. Y también el padre Tiberio promovía las epístolas o cartas de Luisa Picarreta. Y ahí en la librería de los padres javerianos, pues está toda la colección de la obra de Luisa Picarreta, que está constituida por los 36 volúmenes que nuestro Señor Jesucristo le dictó a Luisa Picarreta. Y esos 36 volúmenes se le llama libro de cielo y contiene la doctrina que Jesús le reveló y le dictó a Luisa Picarreta de cómo vivir en el don de la divina voluntad. Sin esos escritos, sin esa doctrina, no se puede llegar a conocer el don, ni mucho menos apreciarlo, vivirlo, amarlo y difundirlo. Ahí está el ABC de cómo debemos vivir
en el reino de la divina voluntad, en este tercer fiat que estamos ya viviendo. El tercer fiat comienza con la llegada de Luisa Picarreta. Ya hablaremos más de la misión de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Bien, y se han escrito infinidad de obras. Incluso, préstame la biografía del Vaticano, voy a mostrarla. Esta es la biografía oficial del Vaticano, de la Santa Sede. Esta biografía de Luisa Picarreta fue editada en el Vaticano. Vienen los sellos vaticanos y el prólogo de esta hermosa biografía de Luisa Picarreta fue elaborada por el cardenal José Saraiva Martín, en aquel entonces prefecto para la congregación de la causa de los santos en Roma. Y la conclusión la hace el obispo Pichieri, también de feliz memoria. Murió hace unos años, el obispo de Corato, allá al sur de Italia, donde nació Luisa Picarreta, en Bari, Italia. Y él era el obispo de Bari, Italia, y Corato estaba bajo su jurisdicción. Y el obispo Pichieri, que hace la conclusión, él fue el postulador para la causa de canonización de Luisa Picarreta. Ahora lo es el padre Don Sergio, párroco de Santa María Greca, la parroquia de Luisa Picarreta, allá en el pueblito de Corato, al sur de Italia, donde se encuentra la tumba de Luisa Picarreta. En el interior de la parroquia, de la construcción del templo, ahí está sepultada Luisa. Y el párroco, don Sergio, es el nuevo postulador para la causa de canonización de Luisa Picarreta. Y muchos no conocen la biografía oficial que editó el Vaticano sobre la vida, la obra, la misión, los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Así que tener esta biografía es lo más completo. Lo que hizo el padre Tiberio en este pequeño folleto es como un extracto de la biografía oficial, ¿sí? Por eso a los que les alcanzó, pues disfrútenla, léanla, porque no es fácil de conseguir, pero las iremos consiguiendo en las próximas clases para los que la quieran tener. La biografía oficial del Vaticano de Luisa Picarreta. ¿Les parece bien? Sí, así es. Entonces, vayamos pues con la pequeña Luisa, la Picarretita, la pequeña hija de la divina voluntad. Muere en olor de santidad el 4 de marzo de 1947. Ahorita aquí nuestra compañerita se sorprendió cuando vio la fecha y dice, es muy reciente. Claro, Luisa Picarreta es muy actual. Ella muere apenas en 1947. A ella le tocó vivir y sufrir la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y su amigo era el Padre Pío. Ellos se conocían. Y Padre Pío la visitaba ahí en su cuartito en Corato, en la casa de Luisa, cuando el sacerdote que asistía a Luisa Picarreta y le celebraba todos los días la misa, enfermaba o por alguna encomienda no podía ir, Luisa no podía prescindir de la Eucaristía, pues era casi su único alimento. Ella vivía
de la Eucaristía. Y la Eucaristía era su pasión predominante. Amaba con toda su vida la Eucaristía. Podemos decir que Luisa Picarreta era un alma eminentemente eucarística. Cuando ella no podía recibir la comunión, sentía que moría. Por eso el Señor Jesús bilocaba al Padre Pío de Pietrelcina, que se encontraba en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, a 80 kilómetros más o menos de distancia del pueblito de Luisa. Dos italianos estigmatizados. Dos italianos contemporáneos, amigos, que se conocían y se enviaban cartas. Los dos tenían las 5 llagas de Cristo. Padre Pío las tenía visibles, Luisa también, pero le pidió a Jesús que se las ocultara. Entonces Padre Pío aparecía en el cuarto de Luisa y le decía: he venido a traerte la comunión. Y ellos eran amigos, platicaban. Y tenían hijos espirituales en común. Había hijos espirituales de Padre Pío que también eran hijos espirituales de Luisa Picarreta y viceversa. Y a través de sus hijos espirituales se mandaban las cartas. En el epistolario de Padre Pío aparecen muchas cartas que él le mandó a Luisa. Y en el epistolario de Luisa Picarreta, que son 4 libritos de todas las cartas, ahí aparecen muchas cartas que Luisa le dirigió a su amigo el Padre Pío. Interesante, ¿verdad? Ya hablaremos más de esto. Solo hice un salto gigante para que se comiencen a emocionar con la vida ejemplar de una santa llamada Luisa Picarreta, la primogénita, la pequeña hija de la divina voluntad. Ella nace un 23 de abril de 1865 e inmediatamente sus papás, el señor Nicolás y su mamá Rosa, la llevan a bautizar el domingo al alba. Y ahí comenzó la aventura. Este matrimonio muy trabajador que vivía pues en ese pequeño pueblito llamado Corato. Es un pueblito medieval, pero ya modernizado. Ha crecido, tiene partes ya modernas, pero conserva ese toque hermoso de un pueblito italiano. Ahí este matrimonio tuvo 5 hijas. Y entre las 5 está Luisa, la pequeña Luisa. Y su hermana Angelina o Ángela. Pero ellos en la familia de cariño le decían Angelina. ¿Sí? Y Angelina era la compañerita de Luisa Picarreta toda su vida. La cuidó, la asistió, era la que estaba siempre al pendiente de su hermana y la acompañó como una discípula fiel hasta la muerte. Angelina era como un cirineo. Como fue el cirineo para Jesús, Angelina fue el cirineo para Luisa Picarreta. Si alguien conocía la vida de su hermana, los sufrimientos por los que pasaba Luisa, los ataques frecuentes del demonio y todas sus revelaciones místicas, su doble misión, porque Luisa tiene 2 misiones importantísimas. Y la pequeña Angelina conocía de principio a fin a su hermana y ella siempre estaba ahí atendiéndola y asistiéndola hasta que Luisa morirá el 4 de marzo de 1947 en olor de santidad. Ahora, vayamos pues al punto número 1, su infancia.
Luisa era una niña tímida y vergonzosa, como muchas niñas. Cuando llegaba la visita, a visitar a don Nicolás y a doña Rosa, pues todas las hijas corrían a abrazar a los tíos, a los primos, a la visita, y Luisa también corría, pero a esconderse debajo de la cama. Entonces ya saludaban todos, ¿y dónde está Luisa? Ay, y ahí van, allá al cuarto arriba, subían las escaleras, una casa de 3 pisos, chiquita, que se conserva hasta el día de hoy, igual como en los tiempos de Luisa. Y se puede visitar, ahí hemos llevado a muchos peregrinos, y es una bendición entrar al cuartito de Luisa. Ya les contaré algunas vivencias. Entonces ya la mamá, doña Rosa, ¡ay, ¿dónde está Luisa? A ver, Angelina, ve y haz que baje a saludar a la visita. Entonces ya corría Angelina, Luisa, Luisa, y la encontraba de rodillas, rezando. Todo el tiempo estaba rezando. Sus papás, don Nicolás y Rosa, y las demás hermanas, les costaba al principio mucho trabajo entender que su hija no era una niña como las demás niñas. La pequeña Luisa tenía una espiritualidad como de los grandes místicos, ya aún siendo pequeñita. Claro que era una niña alegre, brincaba, corría, jugaba, pero cuantas veces podía durante el día la encontraban o en el jardín, en el patio, en su cuarto, de rodillas, siempre orando. Porque ella desde pequeñita veía a Jesús, como vernos nosotros así de carne y hueso. Y casi todos los días la visitaba el Señor Jesús y la Virgen María. Por eso ella buscaba esos momentos, porque ella vivía su pedacito de cielo. Y a veces las hermanas, ándale Luisa, vamos a jugar. Y Luisa, por complacerlas, jugaba un ratito con sus hermanas, pero en cuanto se descuidaban, ¡pum!, ya no la veía. ¿Y dónde está Luisa? Entonces ya Angelina sabía de y la encontraban orando, siempre orando, con el rosario en la mano, chiquititita. Ya era una niña santa. Entonces ella al principio creía que era normal que todas las personas podían ver a Jesús y a María en carne y hueso, como la niña Luisa los veía. Ella pensaba que todos, y les preguntaba, ¿viste a Jesús y a María? Todos se quedaban así. Esta niña que tiene. Entonces Luisa empezó a darse cuenta que era una gracia solo para ella. Ella pensaba que todos los veían. Entonces cuando fue creciendo un poco más, sus papás, que eran campesinos, una familia sencilla, pobre, pero bien, vivían bien, porque ambos eran muy trabajadores. Y a unos 40 minutos de distancia del pueblito de Corato, pero todavía más al sur, había una hacienda de un italiano rico, terrateniente, que tenía muchos sembradíos. Entonces, ese italiano le tenía una confianza bárbara a don Nicolás y a doña Rosa, porque veía que era una familia católica de muchos valores, temerosos de Dios, todo. Entonces este señor los favorecía y ellos eran los encargados de la hacienda, que se llamaba Torre Disperata. Entonces iban muchos veranos a Torre Disperata a trabajar
las tierras de aquella gran hacienda. Entonces, para la familia de don Nicolás y Rosa, con sus hijas, ir a Torre Disperata, pues eran vacaciones. El campo, las flores, los riachuelos, las mariposas, las niñas corrían en el campo, ayudaban a sus papás, ahí andaba la pequeña Luisa trabajando con ellos, todas las niñas, ahí comían, vivían por meses. Y luego ya regresaban a la casa de Corato, donde vivían, pero pasaban muchos meses en Torre Disperata. Eso no le gustaba mucho a Luisa, porque la sacaba de su intimidad con Jesús, la distraía de su oración. Entonces ella buscaba, aún en Torre Disperata, esos momentos para ocultarse, pero tenían muchas amiguitas las niñas. Ya ven, las italianas son muy amigueras. Y las niñas gritonas jugaban, se reunían a jugar los encantados y las escondidas, como todos los niños. Entonces involucraban a Luisa, pero de pronto ya no la veían, pero ya sabían dónde estaba. Entonces iban a espiarla, las chiquillas tremendas, y la encontraban allá en el bosque de Torre Disperata, entre los sembradíos, a la sombra de un árbol. Y las niñas se sorprendían, porque veían que llegaba un jovencito muy apuesto. Entonces las niñas decían, wow, ¿será su novio? Y veían a Luisa sentadita platicando largas horas con aquel jovencito apuesto. Entonces cuando Luisa volvía, la veían tan radiante, tan feliz, tan alegre, que le decían, está enamorada de su novio. Sí, ya te cachamos, te visita tu novio. Y Luisa no les decía nada, solo sonreía. Pero como las visitas frecuentes de ese jovencito que platicaba tanto con Luisa y Luisa con ella, en una ocasión las niñas ya no se aguantaron y le dicen, no, Luisa, ya, dinos la verdad. Es tu novio, ¿verdad? Porque viene todos los días a platicar contigo y tú te pones muy feliz. Entonces Luisa les dice, no, es Jesús. Es Jesús que me está preparando para una misión. Y Jesús la tenía que visitar todos los días, porque los ataques infernales en las noches iban en aumento. Y el diablo la atacaba, no la dejaba dormir, tenía pesadillas. Los ataques del demonio eran cada vez más duros y fuertes sobre la pequeña Luisa Picarreta. Y ella sufría los embates de Satanás. Porque el mismo Lucifer, al ver esa niña tan santa y que rezaba tanto el rosario y que oraba muchísimas horas y hacía sacrificios, pues al diablo decía, esta niña no es normal, hay algo en ella, hay una misión. Entonces el diablo la empezaba a hostigar, a atacar durísimo. Entonces ella le decía a Jesús, ayúdame. Entonces Jesús iba todos los días a consolarla. Y a veces iban los dos, la Virgen María y Jesús. A veces no iba Jesús y llegaba la Virgen. Entonces ella era su consuelo, porque ellos siempre la estaban instruyendo y le decían cómo enfrentar los ataques luciferianos. Qué impactante, ¿no? Ya son niños elegidos, como el Padre Pío. También desde niño lo atacaba el demonio, por la misión tan grande que Jesús tenía sobre el Padre Pío. Y así muchos santos. Pues Luisa igual. Y así fue transcurriendo su infancia. Y ella era tímida y vergonzosa. Y Jesús le va a decir la razón de por qué la rodeó de timidez y de vergüenza. Eso no era algo que venía de ella. Era una gracia de Jesús en Luisa. Para muchos decir que era una niña tímida y vergonzosa
puede verse como una deficiencia en su humanidad o personalidad. Para Jesús no. Al contrario, era una protección que Jesús le había dado para que nada de este mundo la distrajera, para que no se apegara a las cosas de este mundo, para que fuera perdiendo el atractivo de las cosas del mundo y su misma timidez, su silencio, recluida, orante. Así Jesús tenía oportunidad de enseñarla e instruirla. Abra en su librito de la biografía del padre Tiberio, donde él mismo pone una notita tomada de los escritos de los volúmenes que Jesús le dictó a Luisa Picarreta. Y Jesús mismo le dice en la página 10, en el último párrafo, que está con letra cursiva. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Miren, Jesús le dice: hija mía, incluso la vergüenza con que te rodeé en tu tierna edad fue uno de los grandes celos de mi amor por ti. Te hice tímida para que no te acercaras a nadie, solo a mí. Jesús es muy romántico. Sabía cómo tenerla solo para él. En este caso, la timidez y la vergüenza de Luisa resulta para ella una virtud de protección de Jesús. Las demás niñas desinhibidas y temerarias, pues andaban siempre corriendo y distrayéndose y aquí disipadas, y nunca se les veía orando, porque tenían mucho en que entretenerse y divertirse. Luisa no encontraba atractivo a las cosas del mundo, porque ella estaba enamorada de Jesús, enamorada de la Virgen. A ella se le hacía perder el tiempo, y su misma timidez, su misma vergüenza con la que Jesús la había rodeado, la hacía estar más en la presencia de Jesús. Por eso el mismo Jesús se lo está diciendo. No quería que nadie ni nada pudiera entrar en ti. Te estaba protegiendo tu alma. Que no entrara en ti ni el mundo ni las personas. Para que no tengas apegos humanos. Escúchenme. Muchas almas lastiman su corazón. Muchas almas hieren su alma. Porque tienen muchos apegos y afectos desordenados a las personas. Y se ponen celosas y envidiosas y ya no me hablas y no me invitaste y fuiste con fulanita y ni siquiera fuiste buena, y empiezan con esas tonterías. Eso se llama apegos humanos. Es que hace tanto tiempo que no te veo y ni siquiera una visita, ni una llamadita. Apegos humanos. Eso no nos ayuda. Eso nos hace más egoístas. Eso nos hace buscarnos más a nosotros mismos. Y hay personas que hasta se llegan a obsesionar por otras personas. Apegos humanos. Por eso lo vemos en el mundo, los novios que están apasionados de forma desordenada el uno del otro, terminan y se suicidan. Apegos humanos. El novio perdió a la novia y ya se le acabó la vida, ya no come, no duerme. Apegos humanos.
Se te muere un ser querido y hasta maldices a Dios. Apegos humanos. Es que yo lo necesitaba. Tú no necesitas más que a Dios. Y servir a tus hermanos. Pero no te apegues a nada ni a nadie. Porque los apegos te hacen esclavo, te limitan, te frustran, coartan tu libertad. Los apegos humanos no te dejan crecer espiritualmente. Y hay personas con tantos apegos humanos que desean estar más con las personas que con Jesús en la oración. Y no tienen tiempo para orar porque necesitan todo el tiempo de la compañía de las personas. Apegos humanos en los trabajos, en las familias, en los apostolados. Es que si tú no estás, ya nada es igual, no funciona. Apegos humanos, etc. Y las almas se dañan gratis. Por eso Jesús le va explicando a la pequeña Luisa: yo mismo te circundé de la timidez y de la pobreza, de la vergüenza, como una protección para tu alma. Así el mundo, ni las cosas del mundo, ni los distractores del mundo podían conquistar tu corazón. Del mundo solo para Dios y para la misión encomendada. Y lo vemos en la vida de muchos profetas. Por eso en muchos monasterios se iban al desierto los monjes, para llevar una vida más ascética, sin distracciones, sin apegos a nada ni a nadie, solo en contemplación. Por eso hoy las vocaciones contemplativas perduran, tanto de religiosos como de religiosas y sacerdotes, incluso laicos, que se dan retiros para estar a solas con Jesús. Y muchos dicen como que me estoy mundanizando, como que me estoy llenando de esclavitudes y apegos, y se van de retiro espiritual, hasta por meses. Y a los sacerdotes cada número de años les dan su año sabático, para que se vayan un año y se desapeguen de todo, se purifiquen de bienes materiales y de personas, y se van de retiro un año. Los descansan, su año sabático. Y estos padres regresan renovados. Pero esto era permanente en la pequeña Luisa, por la misión tan grande que Dios le había confiado. Una misión suprema. Y debiendo tú tomar parte en las fiestas de mi voluntad y en las alegrías que contienen, era justo que de ninguna otra fiesta tú gozaras, solo de la fiesta de Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿La fiesta de los hombres o la fiesta de Dios? ¿Los placeres de los hombres o los placeres de Dios? Jesús y la Virgen María fueron enseñando a la pequeña niña a desear con toda su alma, con todo su corazón, las delicias del reino de Dios. Como Adán y Eva en el paraíso. ¿Qué necesitaban? Nada, porque poseían a Dios. ¿Quién era su fiesta? Dios. ¿Quién era su alegría? ¿Quién era su pasión? ¿Quién era su gozo, su adoración, su vida, su todo? Dios. Eran plenos y perfectamente felices. Tú pierdes tu felicidad inmediatamente cuando te apegas a personas y cosas. Por eso, papás, no hagan a sus niños apegados. Y la mamá les quita el juguete y cómo se ponen los niños. Hasta dicen groserías a la mamá. No, despréndele, quítale todo eso, porque estás haciendo de tu hijo un niño caprichoso, egoísta y rebelde, apegado. ¿Sí o no?
Hasta los psicólogos le dicen a los papás, les están enfermando esos niños, les tienen demasiados juguetes, los consienten demasiado, los están llenando de apegos, les están creando necesidades, los van a hacer inseguros, los van a hacer codependientes, ¿verdad, maestra Betty? ¿Cuántos niños codependientes? ¿Cuántos niños enfermos, llenos de pasiones, apegados, caprichosos, odiosos, incontrolables? Las maestras en los kinder no saben cómo lidiar con esos niños. Se convierte en un problema en los kinder, en los colegios y en las primarias. Y le faltan el respeto a todo mundo. Los apegos crean monstruitos. ¿Sí? Los apegos son enfermizos. Por eso las personas adultas se hacen infantiles y caprichosas. Los apegos. Jesús vino a desapegarnos de las cosas del mundo. Hay que darle su justo valor. Pero no te apegues. ¿Y qué decir de los que se apegan a los animales? Ni siquiera mires feo a mi perro porque te demando. A ese grado de fanatismo. Porque los apegos nos llenan de fanatismos. Nos hacen personas obsesivas, fanáticas. Es un amor deformado, que más que amor se llama egoísmo. Los apegos, para que ya les quede claro, nos hacen personas ególatras. Nos sentimos el centro de la reunión, la persona clave, la persona importante. Y cuidado, si no me atienden, no me saludan, no me ponen alfombra roja, no me traen flores. Los apegos nos hacen como los faraones, como los césares. Los apegos nos hacen pequeños dictadores, controladores y manipuladores. ¿Ven por qué en Luisa y en muchos santos la timidez y la vergüenza era una virtud de protección? ¿Están captando o no? ¿O quieren seguir apegados y esclavos de todo? La disipación es lo primero contra lo que tenemos que luchar. Y así Jesús continúa diciéndole que él pues la quería solo para que gozara las fiestas y los placeres de Dios, las diversiones de Dios y no las de la tierra, y que quedara ella en completa ayuno de las cosas de este mundo, pero llena de las cosas de Dios. Por eso ella se deleitaba y Jesús le dice: hija mía, ¿no estás contenta? Te he dado los placeres del cielo y te he quitado los placeres del mundo. Por eso la pequeña Luisa, en su vida y en su adolescencia y en su juventud, era más celeste que terrestre. ¿Era más que? ¿Y tú qué eres? ¿Más mundanos, más terrestres que nada? ¿Más apegados a los bienes de este mundo? Vean cómo se ponen con las herencias. Hasta se matan entre hermanos. Los apegos. ¿Sí o no? Vean los apegos en las drogas, cómo se están matando. Vean los apegos a las tierras, entre naciones, guerras, y los hombres se matan. ¿Sí o no? Los apegos a los negocios, y haces que quiebre el otro para que el tuyo prospere. Lo vemos, cómo el hombre se hace infantil y egoísta. Son los apegos. Vean los apegos a la droga. Se hacen criminales, asesinan. Los que están apegados al alcohol, los que están apegados a la lujuria, los que están apegados a los juegos, hasta pierden sus casas, ¿sí o no? Por un apego obsesivo a los juegos. Y hasta venden a la esposa y a los hijos. Nos parece sorprendente, pero es cierto. Los apegos van siempre en aumento.
Vean los líderes en las naciones con ese delirio de megalomanía, de grandeza, pegados al poder, y se hacen tiranos y tiranizan y esclavizan. ¿Sí o no? Vean cómo un apego te va llevando a más apegos. Por eso dice el libro de Proverbios: ¿de qué le sirve al hombre conquistar, ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirve? Por eso Jesús protegía, cuidaba el alma de Luisa, rodeándola de la timidez y la vergüenza para tenerla en ayunas de los apegos de este mundo, pero adherida a Dios y a las fiestas celestiales. A pesar de sus miedos y de su vergüenza, de su timidez, la pequeña Luisita Picarretita era de temperamento alegre y vivaz. No perdía la alegría, no perdía la viveza. Saltaba, corría y también a veces hacía alguna que otra travesura. Porque no era un ángel, era una persona humana, de carne y hueso, igual que nosotros. Escribe en sus memorias los recuerdos de la infancia. Son imborrables y Luisa con gusto volvía a contarlos cuando alguna amiga de aquel tiempo la visitaba. Cantaba, dice, cuántas oraciones y cuántas mortificaciones en aquellos lugares. Le recordaba a Luisa una de ellas: nunca debemos olvidar aquellas prácticas de piedad si queremos cumplir la voluntad de Dios, concluye narrando. Y luego viene lo que les conté del novio secreto. ¿Quién era ese novio? Ahí está en la página 11. El jovencito apuesto era Jesús, que la visitaba, y la Virgen María. Así Luisa se iba enamorando cada vez más de Jesús. ¿Qué horas son? ¿Cómo andamos? Es temprano. Ya se acabó la clase. Es temprano. Aquí nos quedamos en la infancia. La próxima clase vamos a entrar a la adolescencia y sus experiencias místicas. ¿Sí? Pero les recomiendo que vayan ustedes leyendo la biografía. Si ustedes en casa la terminan de leer, van a saborear más las clases. ¿Sí? Ustedes no se detengan en su lectura. Y los que ya tienen la otra biografía más completa, pues cuando lean la del padre Tiberio Munari, métanse a esto. Porque aquí hay cosas muy valiosas y testimonios maravillosos y fotografías que vienen incluidas en el libro. Y está muy, muy increíble este libro. ¿Sí? Ustedes empiecen a leer todo lo que puedan de Luisa Picarreta. Hay un video de su vida, muy bonito, donde se ve su casa, donde se ve el pueblito de Corato, donde se ve Torre Disperata, donde la llevaban, porque los italianos de Corato, de la Pia Associazione, de Luisa Picarreta, contrataron a un profesional para que hicieran un video muy resumido, pero muy bonito, musicalizado, de los lugares de Luisa Picarreta. Y viene con frases de sus escritos, está muy bonito. Y en el video te van llevando a Torre Disperata, te van llevando a la casa de Luisa, donde está su tumba, la parroquia, la cuadra donde vivía, la casa por fuera, la casa por dentro, fotografías, te van haciendo narraciones. Y entrevistan al obispo Pichieri, entrevistan a don Sergio, entrevistan a Sor Asunta, una religiosa que cuida la casa de Luisa. Y entrevistan a muchos personajes importantes y otros sacerdotes y religiosas. Y está muy bonito. Ya veremos la forma De ir a Sí, claro, tenemos que ir a Corato. A ver si se los podemos proyectar. Oscurecemos aquí, tenemos el cañón.
para que lo vean y no sé cómo mandárselos a los... Tienen que venir aquí a todos. Va a haber una sesión de cinito. Bueno, ya les avisaremos y de alguna forma veremos la manera de hacérselos llegar, ¿verdad? Aquí ya los tecnológicos nos van a ayudar. Sí. Aunque si lo grabamos, se va a ver muy bien, porque lo vamos a proyectar aquí. Es un video documental que dura unos 40 minutos. Está muy bonito. Y todo está filmado ahí. Se ve incluso toda la ciudad de Corato, hacen tomas aéreas, tomas de las calles, está muy bonito. ¿No lo conocen? No. No, el video. Bueno, y tendremos que ir a Corato, claro. Yo he estado ahí muchas ocasiones con los grupos y es increíble el encuentro con Luisa Picarreta y llegar ahí a su tumba. Es muy bonito. Bueno, vamos a dar gracias. En la voluntad de Dios y en el divino querer, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por la vida ejemplar de Luisa Picarreta, como una verdadera hija de la Iglesia, como una verdadera hija de tu divina voluntad. Una mujer que amaba los sacramentos, que amaba tu palabra, amaba el Santo Rosario, amaba a nuestra Madre Santísima, amaba a los santos. Gracias porque su vida es un testimonio que nos impulsa a vivir en el reino de tu voluntad, a querer conocer más tu divino querer, a adentrarnos en los volúmenes, en esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesús le dictó a través de muchos años y que es de gran provecho espiritual para nuestras vidas, para poder vivir en este tercer día en el reino de tu supremo querer y tu adorable voluntad divina. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.